Y vamos a dar el inicio ya más formal, recordando que esta sesión está siendo grabada, y les damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género. Esta es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. En caso de que todavía hay alguna duda respecto de cómo usar la plataforma, vamos a dejar los minutitos finales ya para no quitarle más tiempo a este espacio. Estamos en la sesión inicial del módulo 3 de metodologías lúdico-participativas, y al igual que los módulos anteriores, este módulo se estructura con esta sesión en directo, luego con el taller o tarea que ustedes realizan en el horario que estimen pertinente, y finalizamos con el conversatorio, donde se comparten tanto los talleres realizados como las experiencias asociadas a estas temáticas. Entonces, la instancia de hoy está a cargo de Nicolás Nieto, que es el encargado del área de estudio de nuestra fundación, y de Matías Nieto, que es el director ejecutivo de la fundación también, y ellos van a ir ya viendo el detalle de este módulo. Nicolás y Matías, los dejo. Gracias, yo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ahí están. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse tan temprano. Voy a proyectar unos segundos. Va. Ahora. Díganme si se ve. ¿Se ve o no? Sí, se ve. ¿El PPT? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Sí. Bacán. Bueno, como les planteó la yo, hoy nos toca nuestro tercer módulo, que tiene que ver con metodologías lúdico-participativas, en donde básicamente vamos a intentar generar una contextualización de esta metodología y su aplicación en el espacio educativo. Posteriormente, les vamos a contar y vamos a traspasar los pilares de desarrollo en base a los cuales nosotros creemos que las metodologías lúdico-participativas se sustentan. Vamos a intentar compartirles un poco, que conozcan la herramienta Huayna, que es una herramienta que nosotros creamos y que va a ser entregada a sus establecimientos educacionales y que va a estar dispuesta ahí para que ustedes lo ocupen como un material de trabajo, como una herramienta. Vamos a tratar de alcanzar a contarle un poco, y finalmente vamos, que nos parece mucho más relevante, y finalmente vamos a compartir con ustedes algunos aprendizajes y desafíos que nosotros hemos tenido a lo largo de estos, ya los tiempos se me pierden un poco, no sé si 2 o 3 años de aplicación de la herramienta en distintos establecimientos educacionales, en distintos contextos, y que hemos podido ir levantando de las aplicaciones para que a ustedes les pueda servir de insumo en su futura utilización. ¿Les parece? ¿Sí? El desafío que nos ha puesto un poco el contexto de crisis de pandemia ha sido que hemos tenido, por lo menos desde nosotros que estamos aportando desde fuera del espacio educativo, es que todas las herramientas con las que contábamos, que eran enfocadas más o menos al formato presencial, perdieron sustancia y perdieron mucha coherencia en los términos virtuales. Partimos, creo, en un primer momento tratando de reproducir lo que hacíamos, los que podíamos, ¿no es cierto?, los que teníamos las condiciones materiales para hacerlo,
de reproducir lo que hacíamos de manera presencial, de manera virtual, y creemos que ya con estos 4 meses de experiencia hemos ido generando transformaciones y cambios en las dinámicas y lógicas que nos ha transmitido y nos ha posibilitado el mundo virtual. Sobre todo con ir probando cosas. Creo que la gran mayoría de aquí, de las personas que están acá, y así espero, y muchos otros colegas con los cuales nos ha costado compartir, la creatividad, ¿no es cierto?, y la innovación ha tenido que intensificarse al máximo y empezar a probar y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Por ende, también me gustaría partir con una de esas pruebas, ¿ya? Como ustedes lo han visto en los módulos anteriores, nosotros tratamos de contextualizar siempre en la escuela y tratar de ir haciendo el vínculo con los procesos que nosotros vivimos en la escuela y cuál era la escuela de ayer y cuál es la escuela de hoy. Y nos gustaría ponerlo en ese contexto de su escuela, ¿ya? De que recuerden su escuela, que se contextualicen en la escuela que ustedes vivieron, ¿vale? Y queremos invitarlos en términos muy simples que en un minuto puedan pensar en una palabra que recuerdan haber aprendido en la escuela, ¿ya? La gracia de esto es que queremos que, y aquí viene para las personas que lo saben hacer y los que no lo saben hacer, que escriban esa palabra, apaguen su cámara, ¿sí? Y lo escriban en su pantalla. ¿Cómo se hace eso? Solo si ustedes se colocan arriba de su pantalla, hay 3 puntitos, apretan esos 3 puntitos y pueden colocar renombrar y ahí escriben esa palabra que recuerdan. ¿Se entiende? Entonces lo que les estamos pidiendo es que apaguemos nuestras cámaras, ¿sí? Si ustedes pinchan arriba de su cámara, colocan los 3 puntitos que están arriba de su cámara y ahí pueden colocar renombrar. Yo voy a dejar prendido porque si no nadie ve nada. Sí, algo pasa si tú no estás. Sí, porque soy el anfitrión. ¿Ya? Entonces, piensen en un minuto qué recuerdan haber aprendido en la escuela. En una palabra. Tenemos 60 segundos para pensar. Ahora recordé lo que le iba a recomendar. Darinka, cuéntame. Ah, levantó la mano Darinka en vez de parece de renombrar. Ahí ya veo, empiezo a ver las palabras. Yo también voy a colocar la mía. ¿Cierto? Si yo apago, nadie invierte. Ah, nadie. No, si están todas las cámaras apagadas, no vemos nada. Ahí empezamos a ver respeto, relacionarme, oportunidad, cambio, compartir, compañerismo, autonomía en mi caso. Del celular, ¿cómo se hacía, Mati? ¿Cómo se hacía desde el teléfono celular? Porque alguien pregunta en el chat. Sí, vale, del celular pinchan en participantes, ¿sí? Pinchan en participantes y arriba de su nombre es la misma dinámica. Buscan su nombre y al final de su nombre tienen 3 puntitos. Y ahí dice renombrar. Si no me equivoco. Si mi memoria de Zoom no me falla.
Miren, yo los voy a ayudar ya. Espérame. Darinka, ¿dónde estás, Darinka? Darinka Alfaro. No veo a Darinka. O ya lo pudo cambiar, Darinka. Mónica, colócame tu palabra en el chat y yo te la escribo. Mónica. O me la puedes decir si quieres. Ahí está. ¿No? ¿Hay más? ¿Estamos? Yo los puedo ayudar si quieren. Bueno, entonces voy a... Ahí pueden ver un poco las palabras que sus compañeras, me imagino que somos puras compañeras, sí, no vistos compañeros, así que puras compañeras. Ahí Mónica escribió su palabra, es aprendizaje. ¿Pudo? Bueno, la no, escribió. para que tú la escribas. Aprendizaje. Perfecto. Se la escribió Mónica. La escribió. Listo. Mira qué bonito se ve. Amor, cambio, aprendizajes, compartir, autonomía, acompañar, compartir, compañerismo, oportunidad, esfuerzo, relacionarme, unidad, risa, perseverancia, compañerismo, socializar, respeto, respeto. Bien. Bien. A poner pueden prender sus cámaras si quieren ahora. No hay ningún problema. Es interesante las palabras que siempre aparecen en este tipo de ejercicio. El primer aprendizaje tiene que ver con aprender a hacerlo, ¿ya? El desafío que nos pone la tecnología es que hemos tenido que ir relacionándonos con una plataforma, ¿ya? Que en un principio cumplía ciertas funciones porque lo que conocíamos de ella era limitado y hemos ido, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, ir aprendiendo de esta nueva herramienta. Con la metodología lúdico participativa pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Son metodologías que muchas veces ocupamos en algún momento y hemos dejado de ocupar, o que aquellas personas que no la ocupan, cuando la ocupan por primera vez, cuesta entender cómo ocuparla porque tiene una cierta lógica de funcionamiento, ¿no es cierto? Y tiene como principios, ya, base, que muchas veces van en contra de la lógica de una escuela tradicional, ¿ya? El segundo aprendizaje de eso tiene que ver con la escuela de ayer y la escuela de hoy, y qué buscamos de la escuela y qué cosas se generan en la escuela. Y es lindo escuchar y es lindo ver, creo, y para cualquiera de nuestros profes que haya sido nuestros profes cuando éramos peques, jóvenes, debe ser un orgullo el aprendizaje que lograron transmitir, siendo que si uno recuerda la escuela en sí, no te decían aprende de amor, no te decían sé autónomo, no te decían, sino que todo iba contextualizado, ¿no es cierto? Todo iba enfocado a los aprendizajes de contenido, ¿no es cierto? A las notas, a cómo te va, a si estudiaste, no a las palabras que mencionamos aquí, que me parecen súper interesantes, y es muy extraño que se logre transmitir eso cuando la escuela, de manera institucional, focaliza siempre en los contenidos, ¿no es cierto? Entonces, veamos la escuela, veamos cómo funciona la escuela. ¿Tienen algo que quieran decir del ejercicio? ¿Qué les pareció? Es simple, es muy, muy simple. ¿Y les sorprende, no les sorprende las cosas que aparecen? ¿Que nadie coloque nada de contenido? ¿No? Háganlo con sus estudiantes, a ver qué colocan. Sería interesante poder tener esa comparación. ¿Sí? O díganle a algún profe que lo haga. Nico, te voy a compartir. Sí.
A mí me pasó cuando estábamos pensando el ejercicio, que lo primero que pensé que aprendí a leer en la escuela, pero como vi que todos estaban poniendo otras competencias, pensé un poco más algo elaborado. Ahí estamos. Si yo Sí, coloco ahí, ven sus caras 2 veces. no, Están sus ¿cómo? caras ahí, ¿no? Está solo Eh, es que yo yo, veo sus yo caras. veo, Ustedes, yo también veo caras. no, no, pero ves solo ya, pero no ves dos caras. No ves mi pantalla con las caras que yo veo, ¿no? Oh, no, no Ya, sé, perfecto. no entiendo bien la Eso, pregunta, pero creo que no. No, Mati, no se reproyecta tu pantalla, eso, solo ya, vale. Ya, vemos la visual de Eso, la pantalla compartida más las perfecto, 5 eso era. vistas arriba. Perfecto, vale. Dale, Nick. sí. Sí, un poco en la línea que señalaba Matías, una primera reflexión a la que les queríamos invitar, tiene que ver con pensar el paradigma, digamos, de lo lúdico o la apuesta por lo lúdico, en tensión de alguna forma con el paradigma de educación más tradicional o más establecido, si se quiere. Ojo que cuando hablamos de tensional, en el fondo tiene que ver con una apuesta por la transformación, pero no en el sentido, o sea, no esto no quiere decir que digamos que el paradigma tradicional no sirve de nada o que la escuela no tiene nada que sea rescatable, sino que por el contrario, creemos que la escuela en sus lógicas internas tiene mucho que aportar a la transformación de su contexto interno como también de la sociedad en general, pero eso creemos que no se puede avanzar en esa dirección si es que no es antes reconociendo ciertos elementos de cómo se estructura hoy día la escuela. En el fondo, en el fondo creemos que hay que establecer un cierto diagnóstico, un cierto piso común en torno a cómo se entiende la escuela para luego poder introducir estas metodologías lúdico-participativas, porque muchas veces, como decía Matías, van a poner en cuestión, van a poner en tensión ciertos elementos que se dan como dados en la escuela muchas veces, o que forman una cierta cultura escolar, ¿no? ¿Sí? Como en esa lógica. Entonces, lo primero que queremos plantear es que la escuela puede ser entendida desde un punto de vista crítico como un espacio de doble exclusión, donde opera una doble exclusión. Primero, la escuela tiende a excluir la emoción, ¿sí? La escuela como se conformó, como se ha conformado históricamente desde el paradigma más ilustrado, ¿cierto? Desde el ideario más moderno, la escuela es vista como el foco de luz, ¿sí? Un foco de iluminación, digámoslo decir así, en términos de iluminar mediante la razón, mediante el conocimiento, eh, para enfrentar la ignorancia, digamos, básicamente. La escuela vista como motor de progreso a través de la razón, ¿sí? Opera un mecanismo de exclusión ahí, donde todo aquello que es visto como no racional, ya sea la emoción, el sentimiento, etcétera, es dejado fuera de la materia primera de la escuela, digamos, ¿sí? La escuela tiende a priorizar los conocimientos racionales. Eso es lo que explicita, digamos, el modelo más clásico de escuela. Y la otra exclusión que opera la escuela en muchos casos tiene que ver con la exclusión respecto a la experiencia y los conocimientos previos que puedan tener los y las estudiantes, ¿sí? En general, la escuela clásicamente opera sobre un modelo ideal de estudiante, ¿sí? Que no necesariamente se condice con el estudiante o la estudiante real con que se enfrenta a la escuela. Y muchas veces en esa dualidad entre cómo se espera que sean los estudiantes y las estudiantes y cómo realmente son los y las estudiantes, es que se genera también muchas de las brechas, muchas de las distancias, muchos de los, lo voy a decir así, de los vacíos que encontramos hoy día en la escuela o de las dificultades que enfrenta la escuela para poder vincularse con los y las estudiantes. La apuesta que nosotros tenemos es que justamente la escuela pase a ser vista como un espacio más complejo, desde una concepción más integral. En ese sentido, esto supone superar el paradigma conductista, que si uno lo ve discursivamente, el paradigma conductista se dice superado, digamos. En general, existe cierto consenso discursivo respecto a que el conductismo es una forma que hay que superar, ¿sí? En términos de la enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que en el fondo no es necesariamente que hay que dejar de lado todo lo que tenga que ver con el conductismo, pero en el fondo una escuela hoy día no debiese tener como eje central una lógica conductista, digamos, una lógica de estímulo-respuesta, ¿no? ¿Sí? Eso
se nota, o el agotamiento de este paradigma se nota, por ejemplo, en la crisis que ha ocurrido, o lo que nosotros hemos conceptualizado como la crisis de la nota, por ejemplo. La crisis de la nota como elemento motivador de los y las estudiantes. Muchas veces uno de los reclamos que encontramos de los profesores y de las profesoras tiene que ver con que los chiquillos y las chiquillas no demuestran el mismo interés que tenían otras generaciones respecto a la obtención de la nota, ¿sí? O que la nota, o que la sanción mediante la nota, o la sanción mediante el castigo disciplinar tipo anotación negativa, ¿sí? Etcétera, ya no genera el mismo efecto que pudo haber generado en términos de estímulos, digamos, ya sea de castigo o de recompensa, para que los y las estudiantes se comporten de una cierta forma. Y eso tiene que ver con efectivamente con un cambio social, un cambio generacional, ¿sí? Y también por un modo distinto de entender, nosotros creemos, por parte de las personas jóvenes, la relación con las figuras de autoridad dentro de la escuela. ¿Sí? Ya vamos a entrar a discutir más en detalle eso, pero creemos que la jerarquía escolar, ¿sí? Por una cuestión de cambio cultural, donde ya las jerarquías sociales en general y los principios de autoridad establecidos son cuestionados, ¿sí? De forma global, el principio de autoridad político, el principio de autoridad familiar, el principio de autoridad escolar, etc. Distintos ejemplos, y que muchas veces la escuela, si bien es consciente de ese cambio cultural, sigue operando con un modelo más bien tradicional en términos del entendimiento de la jerarquía, de los principios de autoridad, de cómo se entiende el respeto, ¿sí? Etc. Por eso creemos que hay que avanzar hacia un modelo constructivista de enseñanza-aprendizaje, pero también un modelo que incluso vaya más allá del constructivismo en términos de reconocer el espacio que juega lo afectivo en lo educativo, digamos, ¿sí? Eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando más recientemente en términos de las contribuciones de las conceptualizaciones sobre lo afectivo, lo emocional, los sentimientos, en términos de su aporte al proceso educativo. Lo podemos decir en términos de cómo afectan los afectos en la educación, digamos, ¿sí? Cuáles son los efectos de lo afectivo en la educación, de alguna forma. Porque creemos que la experiencia juega un lugar central en términos del aprendizaje, ¿sí? Que no se puede obviar la situación de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje. Y en ese sentido apostamos desde una perspectiva constructivista a promover un aprendizaje significativo, en que el contenido, ¿sí? Sea, lo voy a decir así, sea transmitido, sea enseñado y aprendido, en términos de su vinculación con una experiencia que resulte significativa, ¿sí? Y ahí es donde creemos que lo lúdico participativo, las dinámicas del juego, ¿sí? Pueden contribuir de forma significativa a volver más significativa la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Eso básicamente en términos de la apuesta por un cierto cambio de paradigma en términos del entendimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el rol que pudiesen aportar o las contribuciones que pudiesen tener en ese cambio de paradigma las metodologías lúdico-participativas. Un poco para tratar de invitar al debate, por supuesto. Esto no tiene que ver con que nosotros creamos que esto tenga que ser así, que sea la única forma de llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que más bien es una apuesta a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestras conversaciones también con las comunidades, de cómo dar respuesta también a los cambios generacionales y los cambios culturales y sociales que vivimos hoy día, digamos, que tienen un ritmo cada vez más vertiginoso, digamos, que se han visto incrementados y mucho más, lo voy a decir así, magnificado a propósito del contexto de crisis último, digamos, ¿sí? Pero es algo que se viene planteando hace un rato ya en términos de la crisis de la escuela, la crisis de la institución educativa, la crisis de la experiencia escolar, etc. ¿Sí? Se conceptualiza de distintas formas por la literatura que se dedica a estas materias, pero en el fondo nosotros creemos que parte de esa crisis tiene que ver con que la escuela siga pegada a un modelo muy tradicional y muy racionalista, digamos, y muy hiperracionalista, si se quiere, o muy exclusivamente racional, y dejando poco espacio para que lo afectivo ocupe un lugar más protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El ejercicio apuntaba a eso, digamos,
un poco, lo decía una de ustedes en términos de, bueno, yo iba a poner leer en una primera instancia, que es una habilidad súper importante, efectivamente uno tiene que aprender a leer, digamos, es una cuestión fundamental para vivir en sociedad, pero en la comparativa con sus compañeras, ¿sí? dio un paso hacia adelante en términos de decir, hay cosas más significativas que yo aprendí en la escuela, sin quitarle la importancia al leer, digamos, eso no está en cuestión, digamos, ¿sí? Pero finalmente, ¿qué es lo que más marca de la experiencia educativa, de la experiencia escolar? Son cuestiones asociadas a afectos, ¿sí? Afectos asociados con compañeros, compañeras, docentes, espacio, experiencia, ocasiones, etc. Entonces, de ahí creemos que es imprescindible transformar el espacio educativo y creemos que las metodologías lúdico-participativas brindan una oportunidad en ese sentido. No sé si hay dudas, comentarios, igual vamos a ir dando espacios, pero también podemos ir generando la conversación de inmediato. Sí, estamos de acuerdo como grupo en el fondo que el objetivo de la escuela o una buena metodología que debiese implementar la escuela tiene que ver con generar aprendizajes significativos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y se entiende bien claro qué es lo que genera un aprendizaje significativo o en qué se sustenta un aprendizaje significativo. ¿Sí? Sí, sí. Lo voy a como simplificar, que el Nico lo menciona, pero como el aprendizaje significativo tiene que ver con, a nuestro parecer, tiene que ver con tres cosas fundamentales, ¿cierto? El primer, como principio de un aprendizaje significativo, es aquel que incorpora los saberes, ¿cierto? Los distintos saberes y los pone sobre la mesa en el fondo, no solamente desde el rol que se le ejerce al profesor o profesora, ¿no es cierto? De unidireccionalidad de los saberes, ¿no es cierto? Sino que un aprendizaje significativo es aquel capaz de poner los saberes que vienen de nuestros estudiantes. Lo segundo tiene que ver con que el aprendizaje significativo, y ustedes lo demostraron con el ejercicio, es un aprendizaje que perdura, ¿ya? Y para hacer lo que perdura, y ahí yo creo que es una discusión interesante, es cómo hacemos que perdure. Yo todavía tengo la interrogante del por qué perduran estas cosas. ¿Por qué perdura, en mi caso, la autonomía en vez de las clases de historia que me gustaban mucho? Las fechas, los procesos históricos, o algún contenido en lenguaje. En castellano lo voy a poner yo, lo voy a poner en mi época. En castellano. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia? Y esa discusión creo, me tiende a llevar a mí, a que tiene que ver con la experiencia, con lo que uno logra vivir de ese proceso para que sea a largo plazo, ¿no es cierto? Pero ¿qué te genera la experiencia? Y ahí creo que lo que hemos logrado ir descubriendo es que uno, lo principal tiene que ver, que el Nico lo va a tocar más adelante, tiene que ver con, que ya lo dijo, con las emociones, ¿no es cierto? Cuando uno vincula procesos, cualquiera que sean, a emociones, nos aseguramos de que ese aprendizaje sea que perdure. Ya puede ser para bien o para mal, ¿no es cierto? Cuando uno vincula, y por ahí se pueden buscar, no me gusta mucho el tono en que lo ocupa, pero hay un psicólogo gringo que coloquen en Google, busquen la diferencia entre el cerebro y un hombre y una mujer, ¿ya? Y él plantea, de manera humorística obviamente, que las mujeres siempre recuerdan todo porque siempre lo asocian a una emoción, ¿ya? Yo creo que eso no corresponde solamente a la mujer, sino que tiene que ver con el ser humano. Cuando uno asocia una situación a una emoción, esa situación perdura. Entonces, asociar la educación a una emoción es fundamental para generar aprendizaje significativo. Y creemos que el juego, ¿ya?, es una herramienta que fortalece la posibilidad de generar aprendizaje significativo en la escuela, ¿ya? Y esa metodología, y antes de entrar a lúdicos participativas, si quieren, dejamos micrófono abierto, esa metodología que ocupan el juego, ¿ya?, como
como medio para el aprendizaje significativo, en términos mundiales, por si lo quieren buscar, se llama gamificación o gamification, ¿ya? Entonces, nosotros queremos que ustedes incorporen el juego como medio para generar aprendizaje significativo en la escuela, porque tiene oportunidades pedagógicas fundamentales. ¿Sí? ¿Comparten eso? ¿Les parece? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos? ¿Bien? Perfecto. ¿Se entiende todo? Vale. ¿Qué oportunidades pedagógicas concretas ofrecen la gamificación? Y aquí, ojo, que quiero que les quede claro, nosotros llamamos metodologías lúdico-participativas porque no solamente creemos que es la lúdica, el juego, lo que permite esta posibilidad de aprendizaje significativo, sino que le agregamos lo participativo porque tiene otros fundamentos, ya que creemos que fortalecen este proceso de aprendizaje significativo en la escuela. Las oportunidades pedagógicas que ofrece el juego son bien sabidas y las podemos resumir básicamente en tres. Les voy a... ahí. ¿Se ve? ¿Sí? Son básicamente tres y lo voy a tratar de colocar de manera muy simple. La primera tiene que ver con el interés. ¿Por qué con el interés? Y aquí siempre me gusta relatarlo desde una experiencia que viví y que me generó un aprendizaje significativo en mi vida, es que cuando uno es estudiante, ¿ya? Lo único que espera, o sea, no se espera nada de llegar a la escuela en el aula de clase. Sabe con lo que se va a encontrar. Sabe que va a entrar a una sala, que van a estar sus compañeros sentados donde por lo general casi siempre se sientan ahí mismo, y que en algún momento va a llegar una persona adulta, o a la que yo relaciono con adultez, ¿no es cierto?, con el profe, y que me va a dictar cierta materia dependiendo del horario que me toque. Y sé que me voy a tener que sentar, que voy a tener que sacar mi cuaderno, que voy a tener que escribir lo que el profe diga en la pizarra, con la tiza, en la pizarra, con el plumón, en el PPT, o antiguamente, si alguien me recuerda el nombre, ¿cómo se llamaban? Las transparencias, se llamaban así, ¿sí? Y que uno tenía que copiar con las transparencias exactamente, y profe, todos escribieron, sí, y pasaba. Y sabía que con eso era lo que se va a encontrar. Cuando uno introduce una metodología lúdica al espacio educativo, puede generar un interés en el estudiante porque va a quebrar las reglas del juego que tradicionalmente se juegan en el aula, ¿ya? En este caso que yo les quería contar, esperando lo que sabía que me iba a encontrar en cuarto básico en una clase de geografía, cuando llego a la sala de clases estaba toda desordenada y las mesas estaban puestas a lo largo como Chile, ¿ya? Habían unas plasticinas, unos juegos incorporando todo lo que es la geografía de Chile, y la profe nos hizo hacer que los estudiantes, el mar tenía que hacer así, ¿no es cierto?, las cordilleras teníamos, y nosotros mismos fuimos siendo parte de la geografía de Chile. Jamás se me va a olvidar la puesta en escena, porque había una sala distinta a la que yo esperaba encontrarme. Por ende, generó un interés primario en vez de ir con, oh, qué lata, voy a tener que anotar, me carga geografía, me sigue cargando, pero al encontrarme con ese desorden en la sala, me generó ¿no es cierto?, un interés, ¿sí? Y que mi disposición y mi motivación, ¿no es cierto?, que es la segunda oportunidad pedagógica que nos genera la lúdica, es que tengo una predisposición distinta al aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué la lúdica nos entrega motivación? Obviamente porque en sí, ¿cierto?, es intrínsecamente motivadora. En la lúdica en sí es intrínsecamente motivadora. ¿Por qué? Porque por lo general jugamos por placer, ¿cierto? Por puro placer, ¿cierto? Pues este primer paso de tener un interés, ¿cierto?, distinto, nos abre a la motivación. El juego en sí me ayuda, ¿no es cierto?, me genera la posibilidad de desarrollar algo porque solo quiero hacerlo, porque me gusta hacerlo, ¿cierto? Y otra cosa fundamental tiene que ver que cuando introducimos la lúdica,
los contenidos que ahí se generan o que pretendemos generar, ¿ya? Se dan en un contexto de persuasión e invitación a jugar en vez de obligación de aprender. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos el interés que nos quiebra el esquema y nos genera una predisposición en el estudiante a ver qué va a pasar aquí. La lúdica en sí nos genera una motivación porque se invita al estudiante a participar, porque queremos que se divierta, porque queremos que lo haga por placer, ¿no es cierto? Y porque lo persuadimos a que lo haga en vez de obligarlo a aprender. Y ligado a esto, nosotros bien sabemos que la motivación de las personas en general, de los seres humanos, son como una montaña rusa, ¿no es cierto? Bajan y suben constantemente, ¿ya? Las motivaciones altas dicen que duran alrededor de 20 minutos constante y después bajan notablemente. El juego lo que permite, y una oportunidad fundamental, es que el juego es una actividad inmersiva. ¿Qué es inmersiva básicamente? Es que los jugadores, ya no estudiantes, sino que los jugadores y las jugadoras se abstraen de la actividad. El tiempo corre rápido, ¿ya? Por ende, nos generan estados de flow, que se llaman, que son, el flow tiene que ver con estados de motivación mucho más permanentes, mucho más extensos, en el cual cuando nos pasa que se nos dice, oh, ya se acabó la clase, sí, ya se acabó hace rato, y que nos generan instancias en la escuela, como nos pasa a nosotros cuando vamos a aplicar guaina muchas veces, que los chiquillos se quedan en el recreo, que se les pasa, oh, ya pasó tan rápido. Entonces, el juego nos permite tener la condición de que sea una actividad inmersiva, ¿ya? Y que en lo que nos interesa a nosotros como oportunidad pedagógica, es que permite al jugador y a la jugadora aprender mediante el disfrute y la diversión, ¿ya? Y nos sirve para generar estados de motivación más constantes, que nuestro cerebro está más predispuesto a aprender, a incorporar aprendizaje significativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, oportunidades pedagógicas de las metodologías lúdicas, el juego, ¿sí? Interés, inmersión y motivación, ¿vale? Aquellas personas que lo han aplicado alguna vez se darán cuenta que calza perfectamente con lo que le estamos diciendo, ¿sí? Y que solamente nos da un contexto, un fundamento, ¿no es cierto?, un piso para darnos cuenta y poder convencer a colegas o a profesores que es una buena oportunidad que incorporen estas prácticas. Ojo, en ningún caso estamos diciendo que todas las metodologías que se utilicen al interior del espacio educativo o en la escuela sean en torno a la lúdica, sino que este es son procesos complementarios, ¿ya? A las prácticas educativas que generalmente los profes o que nosotros como encargados de convivencia escolar utilizamos, ¿sí? Como les había mencionado al principio, nosotros le llamamos metodologías lúdico-participativas porque a esto lúdico, a esto de jugar, nos gusta agregarles 3 cosas fundamentales, ¿ya? La primera tiene que ver con la libertad, ¿sí? Ninguna metodología lúdico-participativa puede ser impuesta ni obligatoria a participar. Si la persona no quiere jugar, no se le puede obligar. Esto a nosotros en la escuela nos resulta particularmente interesante porque tenemos una relación de que lo que hace el profe por lo general uno tiene que hacerlo y no tiene opción a decir que no. Y cuando hemos implementado acompañando a profes, nos cuesta. ¿Pero cómo? ¿No va a participar? No, si no quiere, no participe. ¿Y qué va a hacer por mientras? Bueno, se sentará al lado, escuchará música, verá el celular, rayará en el cuaderno, mirará el techo. Y es sorprendente, no para nosotros, sino que para los profes, ver que esa persona, después de un ratito, empieza a acercar la silla hacia las dinámicas de juego. De a poquitito empieza como a ver, a mirar, a observar,
ver por qué lo están pasando bien, por qué lo están pasando bien aprendiendo, porque estamos en clase, bueno, con la vieja de ciencias, ¿cachai? ¿Por qué se están entreteniendo? Si es fome. Y se empiezan a acercar. Por lo general ¿cuál es la palabra? Perdón, como la lejanía, la no participación dura una clase. Eso es lo máximo que nos ha durado que un estudiante no quiera participar de una actividad lúdico-participativa. El segundo principio de la participación tiene que ver con la horizontalidad, ¿ya? También es un proceso complejo dentro de la escuela en donde nosotros planteamos que el juego, en la lúdica, cuando uno propone la lúdica, las jerarquías que tradicionalmente suceden en la escuela tienen que quedar en pausa, ¿ya? Las relaciones verticales se tienen que congelar. Y en el momento de la lúdica, todos pasamos a ser jugadores y jugadoras. Entonces, un docente que plantea una metodología lúdico-participativa tiene que estar dispuesto a jugar y no a mirar el proceso desde lejos. Pasa a ser un jugador y una jugadora. Y aquí me quiero detener en un ámbito que el jugar puede tener distintas bajadas, ya puede tener distintos resultados. Y les puedo contar básicamente 3 que hemos visto y que después hemos generado el proceso de aprendizaje con el profesor y con el profesor. El profesor o profesora que le cuesta mucho salir de su estatus de profe, perder su jerarquía en el fondo, ponerla en pausa, juega de la siguiente manera. Están los chiquillos, no sé, pues en mesas de juego, por ejemplo, y lo voy a graficar, permítanme, voy a parar así, y le está diciendo, ya Juanito, tira el dado. Bien, Juanito, así se tira el dado. Préstame la ficha, Juanito. No, así no se avanza, Juanito. Préstame la ficha. 1, 2, 3, 4. Ya, Juanito, ¿quién le salió? A ver, pásame la tarjeta, yo se la leo. Ah, Juanito, ¿qué piensa? No, no piensa así, Juanito. No, pues, ¿ya? ¿Sí? Entonces es un jugador que participa del juego guiando y ejecutando su rol tradicional, que es guiar, ¿ya? Y tener toda la respuesta, y si pasa cualquier cosa, ella responde, ella resuelve, ella avanza, ella modifica. Ella estoy diciéndolo porque somos puras mujeres acá, no porque ellas son las que tradicionalmente se comportan de manera jerárquica. Una segunda posibilidad de una profe es que se sienta, ¿ya? En el juego, se pone en el nivel de un jugador, se pone en la misma jerarquía, ¿no es cierto? Pero solo participa de manera muy activa cuando sucede un conflicto dentro del juego, cuando algo no sucede como debiese haber sucedido y genera una tensión entre los jugadores. Entonces, ¿cuál es la acción tradicional ante un conflicto, una disrupción, una tensión? Acudir al adulto, que el adulto resuelva, ¿sí? Entonces, solo esa profe participa activamente cuando suceden estas tensiones y acuden a ella, y ella trata de mediar ante esta situación. Por último, y aprovecho aquí de pasarme a al tercer principio de la participación, tiene que ver con el consenso. Cuando estas situaciones que yo les estaba explicando y que tienen que ver con la forma de jugar, sucede un problema o sucede una desaveniencia o una tensión, ¿sí? Tiene que ser solucionada de manera consensuada por los jugadores y por las jugadoras. No puede ser impuesta por una figura de autoridad. Por ende, en una misma propuesta lúdica, en una sala de clase con distintos grupos, ustedes pueden tener distintos resultados de lo que vaya a pasar. Porque la idea, y es un aprendizaje muy rico que pasa en las lúdicas, es que a veces no suceden como queremos que sucedan, y suceden de manera caótica, ¿sí? Para nuestra vista, para los que planificamos, ¿no es cierto?, anotamos lo que queremos que pasara todo, y a veces nos encontramos con resultados muy disímiles, que son muy ricos en lo que generan en el proceso de aprendizaje. Y aquí me gusta bajarlo a algo bien concreto, de una profe, ya ni siquiera sé cuándo, qué lo relató, Nico, a lo mejor tú tenés mejor memoria, pero de los emoticones con los globos amarillos, ¿sí? No sé si fue una profe de Chile, de Colombia, ya las tantas capacitaciones, no me acuerdo, pero una profe contó, una profe de inglés, que se le había ocurrido, tenía que pasar las emociones, y se le había ocurrido llevar globo amarillo, ¿no es cierto?,
y que los chiquillos y las chiquillas dibujaran las caras y tenían que anotar el nombre en inglés de la emoción. Obviamente, ¿qué pasó con esos globos? Quedó la embarrada en la sala. O sea, los chiquillos dibujaron, duró un rato, anotaron ya, sí, pero ¡pah! Reventarse uno a otro, ¿sí? Y si bien a ella le había parecido que la actividad había resultado muy buena porque los chiquillos y las chiquillas habían participado mucho, ella había sentido que no había resultado como ella quería, como ella había planificado y que los aprendizajes no habían sido tantos. A fin de semestre, al evaluar sus actividades, la única actividad de la cual se acordaban sus estudiantes era la de los globos amarillos y de las emociones. Y de algunas se acordaban. Obviamente se acordaban más del caos que había sucedido en la sala de clase. Para ella fue una sorpresa que todas las otras cosas que ella había creído que le habían salido mejor, no las recordaba, y la que ella había creído que había sido interesante, pero no tanto, que se había producido un caos y una diversión dentro, era la que recordaban sus estudiantes. Y seguramente esa es la que iban a recordar por el resto de su vida. ¿Sí? Entonces, tenemos las metodologías lúdico-participativas, ¿sí? Que tienen 3 oportunidades pedagógicas: el interés, la motivación y la inmersión, y a eso le agregamos 3 principios fundamentales de lo participativo que tiene que ver con la libertad, la horizontalidad, ¿sí? O suspenso de jerarquía, y el consenso en el juego. ¿Sí? Se los voy a, por si quieren, se los voy a proyectar para que vean el monito, pero todo este material está, así que básicamente es eso. Entonces lo que nos falta asociar para generar estos aprendizajes significativos a través de la lúdica y de la participación, tiene que ver en cómo lo asociamos a la educación socioemocional. ¿Sí? Antes de pasar a eso, que nos vamos a meter en el juego, chiquillas, ¿tienen algo que comentar? ¿Algo que no les parezca? ¿Algo que quieran complementar? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Nico. Ok, sí, entonces, antes de pasar al trabajo de revisión específico de los juegos que componen la herramienta Wayna, vamos a revisar brevemente los pilares de desarrollo sobre los cuales opera o sobre los cuales está diseñada la herramienta en términos de su contribución o su búsqueda por ser un aporte, ¿cierto?, al desarrollo de habilidades socioemocionales o al desarrollo de una educación socioemocional. Pero esto yo les decía que en el fondo el cambio de paradigma en que se enmarca la herramienta y nuestra reivindicación de lo lúdico participativo tiene que ver con este contexto mayor de una apuesta por una educación que considera lo afectivo al menos en esta triple dimensión, digamos, en estas 3 dimensiones que nosotros hemos identificado, que fueron a partir de las cuales se desarrolló la herramienta y que también surgen de nuestra experiencia de trabajo con jóvenes y con comunidades. Un poco lo que busca Wayna es recoger nuestra experiencia de trabajo y nuestras estrategias metodológicas y nuestras formas de trabajo con juventudes y también con comunidad educativa y poder trasvasijar eso en una herramienta, en un material didáctico que pueda ser utilizado por las distintas comunidades que así lo deseen. Entonces, Wayna está desarrollado en función de 3 principios. Primero, el principio del reconocimiento y la expresión de las emociones, o sea, un primer pilar de desarrollo tiene que ver con fortalecer y promover la capacidad de expresar y de reconocer emociones. Creemos esto a partir de que hemos podido observar que buena parte de la conflictividad escolar muchas veces responde a la dificultad que tienen los y las estudiantes, pero no solo los y las estudiantes, poniendo el foco, pero eso puede ser extensible a otros actores educativos también, la dificultad que muchas veces tienen para poder comprender sus emociones, expresar sus emociones, reconocer lo que les pasa a las demás personas, ¿sí? Y actuar, digamos, con una cierta, lo voy a decir así, con un cierto compromiso emocional hacia las demás personas en el sentido de poder
leer, lo voy a decir así, lo que al resto les pasa y también poder actuar con cierta lo voy a decir así, con cierta empatía, digamos, en relación a esas emociones, que vendría a ser el segundo pilar en el fondo, ¿sí? Como en el fondo con consideración, ¿sí? Esto no está tampoco alejado, y un poco en la vinculación con el curso. También entendemos que las emociones, la expresión de las emociones, el reconocimiento de las emociones también está mediado cultural y socialmente, digamos, por variables o por elementos relacionados, por ejemplo, con cuestiones como el género, ¿sí? No solo porque los estereotipos y los imaginarios de género hacen que la razón se asocie a lo masculino y la emoción a lo femenino en general, esto en amplio, sino que también eso repercute en que hay emociones más que se validan o que se legitiman más en caso de que la expresen varones o mujeres, digamos, ¿sí? Hay un refuerzo positivo o negativo, o una sanción o un estímulo, ¿sí? A que los varones y las mujeres expresen emociones, y las expresen no solo distintas emociones, sino también de formas distintas, digamos, ¿sí? Y eso la escuela también lo reproduce, digamos, en términos de los espacios que brinda, por ejemplo, para hablar de las emociones, ¿sí? O para tratar materias relacionadas con lo emocional, ¿sí? Cuestiones relacionadas con lo emocional. Entonces, el primer pilar de desarrollo de Guaina tiene que ver con ampliar el vocabulario en torno a las emociones, en términos de poder comprender que hay una multiplicidad de emociones, que hay una complejidad en las emociones, digamos, en términos de que no todos ni todas nos afectamos por las mismas cosas ni de las mismas formas, ¿sí? No todos reaccionamos ni expresamos de las mismas formas nuestras emociones, ¿sí? Y que eso, comprender que también depende del tipo de relaciones que se dan o que se propician en un espacio escolar, las emociones que puedan, o los afectos que ahí puedan emerger o darse, digamos, ¿sí? Como en esa lógica, ¿sí? Nuestra apuesta es que las emociones no responden solamente a una cuestión como un estado interior de las personas, no son solamente una cuestión que respondería como algo biológico o algo como de la sensibilidad más interna, sino que si bien eso es un componente, lo biológico, lo expresivo en términos de la sensación que tenemos, esa sensación está mediada culturalmente, ¿sí? En términos de la interacción en las que nosotros entramos con otras personas. Por ejemplo, el caso más claro de dos emociones que son sumamente sociales, el orgullo y la vergüenza, por ejemplo. Si uno piensa el orgullo y la vergüenza, solo para dar un ejemplo y tratar de ampliar la mirada en términos de las emociones, yo siento orgullo, siento vergüenza en relación a otros y otras, digamos, ¿sí? Es frente a situaciones que me puedo sentir orgulloso porque, por ejemplo, siento que soy reconocido por gente que para mí es importante, y eso me hace sentir orgullo, por ejemplo, o la gente, o que las demás personas valoran mi trabajo, por ejemplo, y eso me hace sentir orgulloso, ¿sí? Pero es un orgullo en relación al colectivo, a lo social, digamos, ¿sí? Es muy raro pensar en que alguien que no tuviese contacto con nadie más se pudiese sentir orgulloso de algo. ¿De qué se va a sentir orgulloso? En relación a quiénes se va a sentir orgulloso. Lo mismo ocurre con la vergüenza, digamos, ¿sí? Cuando uno pasa una vergüenza, lo pasa en determinadas situaciones que están siempre referidas a otros y a otras, digamos, ¿sí? Es difícil que uno se avergüence estando solo o sola, digamos, ¿sí? Incluso, pero puede pasar, digamos, y lo que opera ahí es que uno en general hace la referencia a los otros, ¿sí? No sé si le ha pasado a usted cuando iba caminando en la calle, por ejemplo, y se tropieza, y lo primero que uno piensa es cómo alguien me está viendo, digamos, alguien me vio otro, si alguien me vio tropezarme, ¿sí? Eso es una reacción, la vergüenza relacionada a lo otro, a la otra, digamos, ¿sí? Son emociones sumamente condicionadas por la existencia y la presencia de otras personas, ¿sí? El hecho de vivir en sociedad es lo que nos permite que yo pueda sentir orgullo, vergüenza, incluso la pena, el afecto, ¿sí? La risa, ¿sí? Luego tiene que ver con la empatía. El segundo pilar de desarrollo tiene que ver con la empatía, y la empatía entendía, claro, como esta idea de poder ponerme en el lugar de las otras personas, ¿cierto? Poder ponerme virtualmente, ¿cierto? Hacer este ejercicio de proyección de lo que las otras pueden estar sintiendo, viviendo, experimentando, etc. Pero ahí nuestra idea es que es importante promover la empatía como un ejercicio activo, ¿sí? De solidaridad para con los demás, en el sentido de que no basta con que yo promueva que la persona o que los y las estudiantes sean capaces de ponerse en el lugar del otro o de la otra, sino que también uno debiese propiciar, creemos, que esa capacidad de
ponerse en el lugar de la otra persona también conlleve, ¿sí?, a una acción de solidaridad para con esa otra persona, digamos, ¿sí? Porque muchas veces, claro, se queda la idea de como el sentir o el compartir o el entender lo que el otro pasa, pero no necesariamente eso deriva en una colaboración, ¿sí?, un gesto, ¿sí?, solidario para con esa persona, digamos. Entonces, creemos que hay que incentivar el ejercicio de una empatía activa en ese sentido. Que la empatía no quede solo en el soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, sino que también, bueno, ¿qué hago a partir de, ¿sí?, ¿qué hago a partir de esa capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona? ¿Sí? ¿A qué me lleva, digamos? ¿Sí? ¿Qué conlleva en términos de mis acciones, mis disposiciones, ¿sí?, mi trato para con esa otra persona en definitiva, digamos? Y por último, creemos que es fundamental desarrollar e incentivar la capacidad de poner en valor la diversidad, de reconocer la riqueza contenida en la diversidad. Y esto también lo hemos observado mucho en términos de los conflictos escolares, que muchos de los conflictos escolares también tienen su raíz en un menosprecio o en un desprecio hacia la diferencia, hacia la diversidad, hacia desde, ¿sí?, desde cuestiones relacionadas con la cultura, relacionadas a cuestiones con estilos musicales, con cuestiones de gusto incluso, ¿sí? Uno observa conflictos en contextos escolares que muchas veces tienen que ver con que a mí me gusta un cierto tipo de música y a la otra persona le gusta otro cierto tipo de música y me molesta porque me gusta ese tipo de este tipo de música, entonces yo lo molesto, ¿sí? Y hay un conflicto por simplemente el menosprecio a la diferencia, digamos, ¿sí?, o a aquello que aparece como distinto o diverso, ¿sí? Lo cual en una sociedad como la nuestra tiende a verse reforzado porque hay mucha tendencia a concebirse uniformemente, o de los términos uniformes, ya sea cultural, racial o socialmente. ¿Sí? Lo cual tiende a ocultar la enorme heterogeneidad de nuestra sociedad en términos culturales, raciales, políticos, ¿sí?, sociales, etc. Muchas veces la diversidad es vista como un obstáculo incluso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, digamos, ¿sí? Nosotros hemos escuchado, bueno, esto generó mucha polémica a propósito de la ley de inclusión, por ejemplo. Muchas de las políticas que se generaron a propósito de la ley de inclusión, de esto, oye, pero ¿cómo entonces yo tengo que dejar ingresar a cualquier estudiante? Entonces, todos, ¿sí? Lo que más nos preguntaban nosotros a propósito de la ley de inclusión era cómo se hacía ahora para poder expulsar a estudiantes. Son las mayores consultas. Es triste plantearlo así, digamos, pero la mayor inquietud a propósito de la ley de inclusión es cómo ahora yo hago para poder expulsar a los estudiantes, que ahora es que es mucho más difícil que antes. Esa era como la primera reacción que nosotros nos encontramos en muchas comunidades educativas, ¿sí? Porque, y eso va acompañado de un discurso muchas veces que dice, no, es que el problema que nosotros enfrentamos ahora como escuela es que los estudiantes ya no son como eran antes, ¿sí? Antes nosotros teníamos un tipo de estudiante muy definido, muy claro, ¿sí?, muy único, además que se piensa como un tipo de estudiante, y ahora hay muchos tipos de estudiantes muy distintos, entonces no sabemos cómo hacernos cargo o hacer frente a esa diversidad, ¿sí? Y es vista esa diversidad como un elemento que pudiese estar obstaculizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra apuesta, nuestra invitación es reconocer que en esa diversidad lo que hay es mayor riqueza y mayores posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Porque no basta con fomentar una idea de tolerar al diferente, tolerar a quien es distinto, ¿sí? Porque la idea de tolerancia simplemente supone una aceptación pasiva, de nuevo. Es como esta idea de tolerancia en términos de mantener una cierta distancia, ¿no? Como, ¿sí?, yo te tolero mientras estés lejos, digamos, ¿sí? Así como, no, si yo no tengo ningún problema con las personas que son homosexuales, pero ¿sí?, que estén bien lejos, ¿sí?, o que no se den besos delante mío, ¿sí?, porque eso me molesta, ¿sí? Como hay una tolerancia en esa lógica, pero una tolerancia que es una tolerancia que nos distancia, finalmente, que no permite que dialoguemos, ¿sí? Y uno de los principios también en términos de los que planteaba Matías del consenso, también el consenso tiene que ver con la posibilidad del diálogo, o sea, de que el consenso se logre a través del diálogo, y que no sea un consenso impuesto, porque si es un consenso impuesto no es un consenso, es una imposición. Y muchas veces, ¿sí?, y eso pasa harto en la experiencia escolar, muchas veces, ¿sí?, a los acuerdos que se llegan son más bien imposiciones que se disfrazan de acuerdos más que acuerdos reales, ¿sí?, que hayan surgido desde el diálogo o desde la participación o desde el intercambio de las opiniones. Entonces ahí el valor de la diversidad creemos que es fundamental
darle la vuelta, digamos. Y eso está demostrado también en términos de la literatura especializada, que mientras más diversos son los espacios del aula, por ejemplo, más posibilidades hay de aprender colectivamente, digamos, ¿sí? De que las experiencias distintas de los y las estudiantes, ¿sí? Hagan sinergias positivas en términos de profundizar o ampliar sus horizontes culturales, sociales, políticos. O sea, eso tiene que luchar en nuestro caso, o eso tiene que ir en nuestro caso en contra de la corriente que tiene que ver con la segmentación y la segregación del sistema educacional chileno. Digamos, el sistema educacional chileno tiene una lógica estructural que tiende a la segregación social, digamos, ¿sí? Está estratificado según clases sociales, y eso es algo que reconoció la OCDE ya el año 2004, 2003, en un informe respecto al sistema educativo chileno que estaba conscientemente, dice un informe de la OCDE, conscientemente estructurado según clases sociales. Entonces, donde la homogeneidad entonces es lo que tiende a primar, ¿sí? Donde la lógica, ¿sí?, que opera muchas veces es que yo quiero llevar a mi estudiante o mi hijo, a mi hija, a un colegio en donde se junte con gente parecida a, ¿sí?, él, a mí, a mi familia, ¿sí?, a donde yo vivo, ¿sí? Y eso justamente lo que hace es reducir las posibilidades de enseñanza-aprendizaje, o la oportunidad de enriquecer o enriquecerse que tiene ese estudiante de las visiones distintas de sus compañeros o compañeras que vengan de otros lugares, que sean de otras nacionalidades, que sean, ¿sí?, que tengan otras visiones religiosas o valóricas o políticas. Entonces creemos que también ahí hay que promover un ejercicio activo de la valoración de la diversidad como algo que nos enriquece como sociedad, y no algo como que se vea como una amenaza, digamos. Eso en cuanto a los principios o los pilares de desarrollo en que está sustentado la herramienta. Y en ese contexto, Nico, sorry, yo creo que todos Sí. tenemos recuerdo, o sea, en términos de diversidad, cuando fuiste a la casa de alguien, en mi caso tuve la oportunidad de estudiar con harta diversidad de estudiantes, de alguien distinto a lo tuyo, ya sea con más plata o con menos plata, o en una comuna igual a la tuya, más pirula o más brígida. Y yo tengo recuerdos claros de mis compañeros bien queridos en donde tú ibas y se te desarmaba el puzzle, ¿cachai? Así como que, pero ¿cómo duermen así? ¿Pero cómo viven así? Ay, tienen piscina en la casa. ¿Y tú jamás en la vida? O sea, lo único que habíamos ido era piscinas públicas, la Lincoln en mi caso, ¿cachai? Así como que, ¿cómo piscina en la casa? O a su vez, oye, y tú no tenés, no sé, pues pancito caliente todos los días, cosas súper como que te van abriendo la mente, ¿no es cierto? No tan solo en la vivencia propia con tu compañero, sino que también en el desplazamiento. Creo que los desplazamientos son fundamentales de lo que vais viendo. Aquí tengo una pequeña historia de un hijo de una persona que yo conocí que tenía mucha plata, que nos donó para un par de proyectos, y que él me contaba, loco, yo quiero que mi hijo estudie en otro lado, ¿cachai? Porque cuando íbamos a mi pega, que trabaja en el centro, él veía las casas, su hijo, y hablaba de estas casas, de qué eran estas casas que tenían puertas en la vereda, las casas antiguas, que qué eran eso. Y el papá le decía que eran casas, pero ¿cómo si las casas tienen patio y tienen piscina? ¿Cachai? ¿Cómo va a ser una casa pegada a la vereda? Sí, pues, hijo, ¿cachai? Entonces, el desplazamiento, vivir siempre en un mismo lugar, genera una visión de mundo súper reducida, súper limitada, y eso es lo que está produciendo el sistema educativo chileno, pues. Que tengamos visiones de vida de realidad, perdón, limitadas, pues, ¿cachai? Limitadas a lo que vemos. Porque tú vayas a un colegio, te juntáis con la misma gente, vayas a las mismas casas, vayas a los mismos barrios, no te desplazáis por la ciudad, no conocéis distintas realidades, no conoces distintas cosas, y eso nos está produciendo una tensión social, que creo que la podemos ver, bueno, no es tema, pero está expresada en lo que pasó en la Araucanía este fin de semana, ¿cachai? O sea, de una intolerancia, de una violencia, de una falta de diversidad, de entender, de comprender visiones de mundo que no tienen que ver con la tuya. Por ejemplo, recuerdo que siempre, perdón que me meta en esto, pero me acuerdo una vez que una autoridad estaba diciendo, sí, pero es que los mapuches no explotan la tierra, pues. Pero si no es parte de su cosmovisión explotar la tierra, ¿por qué te va a producir tanta complejidad
que la tierra no necesariamente tiene que ser para explotarla y para generar riqueza, sino que para ello es una compañera más, ¿cachai? Hay que cuidarla, hay que respetarla, no hay que producirla, no hay que explotarla, ¿cachai? Entonces, son visiones, son cosmovisiones de vida distintas, pero como una está impuesta sobre otra, que creemos que la otra es nuestra enemiga, y no la aceptamos, no la aguantamos, o la aguantamos bien lejos nosotros, en el sur, no verla, ¿cachai? En su ruca, no ver esa otra cosmovisión. Entonces, es algo que tenemos que promover en nuestra escuela lo más posible. Sorry, Nico, me estoy volando. Perdón. No, sí, sí era el cierre, un poco, si queréis proyectar el esquema y después vamos con los juegos rapidito para no demorar tanto en eso. Un poco el esquema de resumen. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? En el fondo lo que decía Matías tiene que ver con, tenemos por una parte las metodologías lúdicas, ¿cierto? Las metodologías participativas, ¿sí? Que se conjugaban en sus respectivos principios y potencialidades, oportunidades pedagógicas, y luego nosotros sumamos estos pilares de desarrollo relacionados con la educación socioemocional para traducir eso en un dispositivo, en una herramienta que es Huayna para trabajar la convivencia escolar, digamos. Este es como todo el camino largo, el recorrido largo para poder presentar la herramienta. La herramienta está dirigida al trabajo de la convivencia escolar y la promoción de la participación ciudadana en la escuela, digamos, ¿sí? Tiene una mirada integral en términos de sus pilares de desarrollo y se compone de 6 juegos, entrando en el detalle más específico. Los juegos, digamos, son 6 juegos y hay 2 juegos por cada pilar de desarrollo que yo mencionaba. Hay 2 juegos que trabajan emoción, hay 2 juegos que trabajan empatía, hay 2 juegos que trabajan la diversidad, ¿sí? El primero de los juegos, la herramienta está pensada para poder ser utilizada con 24 participantes de forma simultánea, jugando el mismo juego, ¿sí? Ahora, también se puede utilizar de forma en que distintas personas estén jugando distintos juegos y ahí se puede multiplicar la cantidad, pero la herramienta en sí, de forma simultánea, estará pensada para que se jueguen hasta 24 personas. Los 2 primeros juegos, que uno es 2 ciudades y el otro es Actuemos, sobre todo 2 ciudades, ¿sí? El primero, es un juego que tiene que ver con poder generar una dinámica inicial de conformación del grupo, de desorden, de caos, por así decirlo, que permita poner en tensión y de alguna forma romper con la jerarquía y la estructura más establecida de la escuela. 2 ciudades en general supone movimiento, hace que los participantes bailen, canten, se pongan un poco en ridículo, así como justamente para sondear y para generar un clima, ¿sí?, de aula que luego propicie o permita aplicar los otros juegos, ¿sí? Porque en el fondo permite detectar las dinámicas, qué pasa con el tema de la vergüenza, si el grupo tiende a molestarse mucho, por ejemplo, cuando se participa y se interrumpe. Todas estas cuestiones permite detectar este juego en términos de poder mejorar la aplicación y conocer el grupo en términos de la aplicación de las otras herramientas. Luego, Actuemos tiene que ver con un juego de reconocimiento de emociones a partir del uso de emoticons, digamos, de estas figuras, ¿cierto?, a través de imágenes. Y lo que busca es básicamente asociar emociones a distintas expresiones, ¿sí?, que están en este caso representadas por los emoticones, y entonces el juego funciona en términos de equipos que tienen que adivinar las emociones. Adivinar entre los integrantes y las integrantes del equipo cuáles son las emociones que sus compañeros y compañeras asocian a las distintas expresiones o emoticones. Es bien interesante porque busca básicamente ampliar el manejo emocional, digamos, en términos de también diversificar la expresión, entender que a una misma expresión facial distintas personas le pueden asociar distintas emociones. Y es bien dinámico en el juego, digamos, como bien rápido y es bien divertido en términos de la capacidad que tienen las personas de ir adivinando la otra emoción. Sí, el primer juego del segundo pilar
se llama Hashtag, ¿ya? Y es un juego súper tradicional en términos de funcionamiento, de tirar dados, avanzar y caer en casillas, y las tarjetas se van derivando en distintas acciones. Es un juego, diríamos en Chile, sandía calá, funciona siempre, no tan solo en estudiantes, sino que funciona demasiado bien en adultos, ¿ya? Eh, Genera cosas muy ricas aparte porque es muy fácil jugarlo, ¿ya? Este no necesita ni siquiera instrucciones. Tome los dados, tire la ficha, juegue, ¿ya? Y se van dando dinámicas súper interesantes. ¿Para qué es Hashtag? Tiene dos grandes motivadores. Uno es que nos demos cuenta cómo nuestras acciones y decisiones pueden repercuten en otras y en otros, ¿ya? Y cómo se generan reacciones ante esas acciones que nosotros realizamos. Y también tiene que ver, tratamos de poner en balance o en principio que nos demos cuenta instancias de cooperación y de competencia. Conjugamos esas dos instancias para dar funcionamiento al juego, ¿sí? El segundo juego del pilar de empatía es Clones, también es muy bueno, no ha ido gustando a unos más que a otros durante el tiempo, a mí no me gustaba tanto, pero es muy, muy bueno. Que es un juego básicamente que invita a ponernos en los zapatos de otro, ¿ya? Nos invita a generar en torno a mazos de tarjetas distintas situaciones que nos pueden pasar en distintos contextos, ya sea a nosotros como jugador, porque hay un dado que tira que puede salir tú, y tú tienes que decir qué harías en base a reacciones que ya están escritas, que los jugadores tienen que ir poniendo sobre la mesa, o a veces ponerte en el lugar de personajes tradicionales chilenos como el señor del kiosco, un profe, un estudiante determinado con ciertas características que van teniendo ciertas frases que te da para generar cómo es esa persona. La vieja cagüinera, el viejo cagüinero, el cabro malandra, ¿cachai? La cabra más gamer, una serie de estereotipos que nosotros ponemos para que los jugadores se pongan en lugar de eso y crean cómo reaccionarían ante determinadas situaciones. Eso básicamente es ponerse en lugar del otro y ver cómo los otros jugadores perciben esa puesta en los zapatos, es real o no. Después los juegos dedicados a trabajar en torno a la diversidad, primero está el experimento. El experimento funciona también con personajes, digamos, en una situación ficticia, básicamente a lo Lost, como de una isla perdida, o una situación en que hay un grupo de supervivientes, digamos, o de personajes que tienen ciertas cualidades, ¿sí? Tienen ciertas características, tienen un secreto, tienen un objeto, ¿sí? Tienen como cada una de las tarjetas, el personaje tiene un secreto y unas ciertas características o cualidades que le permiten hacer ciertas cosas, en el fondo sus posibilidades de acción. Y luego el juego tiene ciertas tarjetas que establecen ciertas misiones, ¿sí? Entonces, el juego señala una misión y los jugadores, cada jugador, cada jugadora debe proponer un personaje de aquellos con los que cuenta que según su opinión o según sus argumentos, puede cumplir la misión, digamos, ¿sí? Entonces, se vota y se llega a un acuerdo respecto al más votado o la más votada, ¿sí? En términos de quién se cree que tiene las competencias, las cualidades, o las características, o la formación, etcétera, para poder cumplir con esa misión, ¿sí? Entonces, este es un juego que trabaja mucho sobre los prejuicios, ¿sí? Porque efectivamente en general son personajes también que responden a ciertas construcciones estereotipadas, eso es a propósito, digamos, justamente para trabajar sobre eso, no una idea de que nosotros queramos reproducir, sino que más bien poner en cuestión esos estereotipos. Y entonces lo que ocurre es que en general hay personajes que es muy claro que son el más idóneo o la más idónea para cumplir la misión y resulta como muy lógico, por decirlo así. Hay otros casos que efectivamente genera mucha sorpresa que un personaje o una personaje X sea la que puede o el que puede realizar una misión en específico. Hay ese doble juego, que hay algunas misiones donde el personaje sí, uno pudiese ser como el personaje esperable que tuviese las características para cumplir la misión, y hay otros casos en que efectivamente lo que se pone en cuestión justamente es como que nadie, en general se espera, ¿sí?, que un personaje con esas características pudiese o desde ese estereotipo pudiese cumplir con un perfil o pudiese tener las características para cumplir cierta misión, ¿sí?
Y versus tiene que ver con desarrollar la capacidad de argumentación y de diálogo respecto a distintas sentencias. La idea de versus es que hay una tarjeta que genera una sentencia relacionada con temas de distinta índole, y la lógica es que en torno a la sentencia los jugadores y las jugadoras deben argumentar que sí están de acuerdo con la sentencia y las razones que tienen para estarlo, o que no están de acuerdo y las razones que tienen para estarlo. La idea es que, como pueden ver, hay tarjetas que tienen conceptos, ¿sí? Hay unas tarjetas con palabras, digamos, y hay unas tarjetas con símbolos, con imágenes, digamos. ¿Sí? Entonces, los jugadores y las jugadoras parten con una cierta cantidad de esas tarjetas distribuidas, digamos. Entonces tienen que argumentar en función de los conceptos y las imágenes con las que disponen, ¿sí? A favor o en contra. Y lo que el juego premia y refuerza también es que uno contribuya a fortalecer los argumentos de sus compañeros y compañeras, ¿sí? Premia que yo me sume y que fortalezca un argumento de alguien que ya lo dio, a que yo construya cada vez un argumento propio, digamos, ¿sí? Nuevo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, junto con incentivar que los y las estudiantes puedan plantear su argumento respecto a distintas temáticas que pueden ser también de interés para trabajar en términos, cuestiones relacionadas con género, cuestiones relacionadas con la diversidad cultural, cuestiones relacionadas con personas en situación de discapacidad, cuestiones relacionadas con, ¿sí? Etcétera, que también permiten abordar temas que puedan ser de interés para el profesor o la profesora. ¿Sí? Permite ir también complementando y también conociendo argumentos que disienten de lo que yo crea o de lo que yo piense, digamos, ¿sí? Como de poner en valor también el pensar distinto, digamos, ¿sí? El que hay personas que puedan tener pensamientos distintos a los míos y de que eso también es respetable, en el sentido de que no transgredan ciertos valores, ¿sí? Como más colectivos, digamos. Entonces es un juego que tiene una complejidad mayor que el resto en términos de que supone capacidad argumentativa y también permite desarrollar capacidad argumentativa. Solo para finalizar el término del juego, antes de pasar a los aprendizajes y desafíos, el juego viene acompañado de una guía pedagógica en donde hay ciertas recomendaciones, ciertas sugerencias respecto a su incorporación en relación a determinados objetivos de aprendizaje curricular, digamos así. También el juego tiene toda una bajada en términos de su posibilidad de inserción en torno a el aprendizaje de contenido o la enseñanza de ciertos contenidos curriculares, digamos, ¿sí? También, como yo les decía, estaba pensado más en amplio para promover la participación, para fortalecer la ciudad, o sea, digamos, la convivencia escolar. Ese es como el primer propósito, digamos, pero también tiene una deriva hacia el apoyo a la actividad curricular misma, si se quiere, en términos de las materias. ¿Sí? Eso en términos del juego. No sé si hay alguna duda, comentario. Ya vamos a entrar en más detalle respecto de la herramienta. Joana ahí también les va a comentar. Sino para ir con lo último que tiene que ver con los aprendizajes y los desafíos que nosotros hemos podido ir observando. Estamos en hora, Nico, para respetar los horarios. Eso estaba dándome cuenta también. Sí, vamos a ir. Perdonen. Sí. Vamos a ir breve por los aprendizajes. Igual esto es algo que vamos a retomar también en el conversatorio, como que esa es la idea también, de que a partir de esto se generen dudas, inquietudes para poder conversar en la instancia en que vamos a tener para aquello. Pero para ir muy breve. Sí, de hecho, podríamos dejarlos como pilares para el conversatorio. Está bueno. Sí, yo los voy a plantear, digamos, como un par de ideas en torno a cada uno, y después lo podemos cerrar y después ya podemos volver a retomarlo. ¿Qué hemos visto nosotros del juego? En términos de lo que permite y también de lo que uno debiese intentar incentivar. Esto es como una doble lógica. El juego posibilita, pero también esto hay que intencionarlo, digamos, a través del juego, ¿sí? De lo lúdico participativo, que primero tiene que ver con problematizar nuestras relaciones cotidianas. El juego permite poner en cuestión el modo en que nos relacionamos, ¿sí? Lo voy a decir así, en términos de visibilizar tensiones, visibilizar posibles conflictos que puedan emerger a propósito del juego, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces, por ejemplo, hay un conflicto en una mesa, o hay estudiantes que no quieren jugar juntos, juntas, ¿sí? No por una cuestión del juego, digamos, o hay dinámicas de juego que se tensionan mucho, que no es una cuestión del juego necesariamente, sino que algo que viene de atrás, o que viene, ¿sí? de rencillas previas, o de un conflicto. Crisis, conflicto. O claro, o de una crisis que
digamos, o de un conflicto que se manifiesta en una crisis específica en el juego, pero que responde a algo mayor. Lo que tiene que ver con incentivar el ejercicio de la autonomía, lo que decía un poco Matías respecto a que no se obliga a la participación, ¿sí? Cada jugador, cada jugadora, ¿sí?, opta libremente por participar y luego, al momento de jugar, también tiene autonomía en términos de sus decisiones, ¿sí?, en términos de lo que quiere o no hacer en términos del juego. Permite identificar los liderazgos informales, ¿sí?, porque la dinámica de juego propicia o puede propiciar que estudiantes que quizá en una lógica más tradicional no se involucran tanto en términos de generar ciertas prácticas de liderazgo o ciertas, lo voy a decir así, cierto como guía, ¿sí?, en torno al grupo, pero que al generarse dinámicas más informales, al generarse dinámicas más participativas, pueden asumir un protagonismo, un rol distinto, digamos. Eso también nos ha llamado harto la atención, el comentario de algunos profesores, algunas profesoras respecto a la participación que han tenido ciertos estudiantes, que en el fondo como que rompen con el esquema anterior o con la expectativa que se tiene de cómo ese estudiante participa o no participa más bien cotidianamente del espacio del aula, ¿sí?, o de la dinámica de clase, ¿sí? Muchas veces como, sí, me pareció, lo que más me sorprendió es ver a estudiante X sí, como tan involucrado, tan involucrada, cuando en realidad, o en la cotidianidad, tiene una actitud distinta, ¿sí? Y finalmente, ahí también llama a pensar, bueno, tiene que ver con el estudiante, con la estudiante que tiene una disposición, digamos, de no querer participar, o más bien también es la instancia y la invitación que se le hace. Permite afrontar los conflictos reflexivamente, en el sentido de que el conflicto no se oculta, sino que más bien el juego permite que se aborde y propicia de que se converse y que se intente resolver a partir del diálogo, lo que decía Matías. Entonces, si hay un conflicto, bueno, no hacemos como si no existiese, sino que más bien lo explicitamos, lo abordamos e intentamos resolverlo colectivamente. Permite también deconstruir las jerarquías establecidas en esta lógica de la horizontalidad, ¿cierto?, de propiciar un vínculo distinto. Es muy, muy llamativo cómo cambia la percepción de los y las estudiantes respecto a los profesores y las profesoras cuando juegan, cuando tienen la oportunidad de jugar, después de haber tenido la oportunidad de jugar con ellos y con ellos, ¿sí?, de poder entender y observar a ese profesor, a esa profesora, una dimensión mucho más humana, digamos, de su práctica pedagógica, en el sentido de no actuar tanto desde el rol, ¿sí?, desde, ¿sí?, como lo dispuesto o lo impuesto de alguna forma por la jerarquía escolar, sino que un poco poner en suspenso o poner entre paréntesis esa jerarquía, y es muy, muy interesante cómo el temor que tiene muchas veces el mundo adulto de suspender la jerarquía, porque el temor en general está asociado a que voy a perder el respeto, o puedo llegar a perder el respeto por parte de mis estudiantes. En general, el no querer ponerse en una situación más horizontal tiene que ver con eso, con un cierto temor a que mis estudiantes me vean distinto y que después de no me respeten, ¿sí?, después de yo ponerme a jugar, no tenga el mismo respeto. Y justamente lo que ocurre, lo que no podemos observar en general, es justamente lo contrario, en el sentido de que al humanizarse frente a los y las estudiantes, en general lo que eso genera como reacción es que los y las estudiantes respeten o valoren aún más la labor de su profesor o profesora, en términos de cuestiones que son súper como, o pueden parecer súper extrañas, en términos de, el profe también se pica cuando juega, el profe tampoco le gusta perder, pues igual, o el profe también hace bromas cuando está jugando y hace bromas a los otros jugadores que están perdiendo y les saca pica, por decirlo así, en una dinámica en buena, digamos, sin falta de respeto, sin tratar de menospreciar al otro, ni a la otra, ni mucho menos, pero esa dimensión, esa posibilidad de humanizarse frente a los y las estudiantes es súper enriquecedora en términos de la relación, del fortalecimiento de la relación, y eso tiene que ver con el último punto, que el juego finalmente permite acortar las distancias generacionales en torno a, o respecto a las cuales se establece en general la relación pedagógica. ¿Sí? A veces se nos olvida que la escuela es por excelencia un espacio de encuentro intergeneracional. ¿Sí? Y muchas veces eso se da como algo dado, como que hay una generación más adulta que le enseña a una generación más joven y ya está, digamos, como que es el modelo, un poco lo que decía Matías, del modelo unidireccional del aprendizaje.
pero el espacio educacional es muy complejo en términos de relaciones intergeneracionales, digamos. Y justamente lo que el juego permite es acercarse también o acercar a distintas generaciones a propósito de una experiencia como el juego. Permite establecer o derribar muchas barreras en términos de los estereotipos, porque lo que les decía, de pronto el mundo adulto tiene una serie de prejuicios y estereotipos respecto a los y las jóvenes, y lo mismo pasa con los y las estudiantes respecto a sus profesores o profesoras, como que el prejuicio, no sé, por la idea de que el profe nunca fue joven, o la profe nunca fue joven. ¿Sí? Nosotros nos pasa mucho eso con el juego, y el profe empieza a contar, o que empieza a contar anécdotas de su juventud con los chiquillos y las chiquillas, a propósito del juego, porque muchas veces el juego lo pide de alguna forma, o lo posibilita, y para los chiquillos y las chiquillas como sorprendente pensar que el profe también fue joven, como una cuestión, y que eso tiene que ver mucho con cómo la escuela rigidiza las relaciones sociales entre distintas generaciones, algo que no siempre observamos. Eso, no me extiendo más para no retrasarnos en exceso. Bien, no sé si quedará alguna consulta o algo en el tintero por ahí, sino ya para ir dando cierre, agradecerles que se hayan conectado y que tan temprano. Recordarles que la grabación de esta sesión va a ser subida a la plataforma por si perdieron alguna parte de la sesión o alguna de sus conocidas no se pudo conectar, para que puedan acceder de lo que se trató. También de que tienen estos días para realizar el taller de este módulo en el horario que ustedes estimen pertinente y registrarse en el conversatorio con el que cerramos este módulo, que es la última instancia en la que nos vemos las caras. Entonces, tratemos en lo posible de que puedan asistir y que no se lo pierdan. Obviamente, eso igual va a quedar la grabación va a quedar alojada en plataforma, pero es la instancia para que puedan ser respondidas todas sus dudas que se hayan generado en la totalidad del curso y también como para ir dándole cierre a la orientación de este trabajo. El módulo 4, que es el que viene a continuación, que es offline, o sea, sincrónico, que ustedes lo realizan en el tiempo que estimen pertinente, contiene todos los videos tutoriales de los juegos que Nicolás les mostró. Van en detalle ahí el material audiovisual, también va la guía pedagógica que se comentó también en algún momento, y junto también con el trabajo final a realizar, que para que ustedes tengan claridad al respecto, los trabajos no son buenos o malos, no hay una evaluación de si el trabajo está bien o está mal, ¿sí? Para nosotros lo fundamental es que ustedes vayan entregando sus trabajos realizados, porque también eso evidencia el progreso que ustedes han tenido respecto del conocimiento que han ido adquiriendo en el avance de los módulos. Y el trabajo del módulo 4, el trabajo final tiene esta misma lógica, que es un testimonio que ustedes realizan respecto de la vivencia, de la experiencia del curso a la larga. ¿Sí? Nos estamos respondiendo todas sus consultas a través del correo o del WhatsApp. Ustedes ya saben que Romina, Carolina y yo somos las que respondemos. Y nos estamos viendo entonces ya para el conversatorio del día viernes, y en caso de cualquier consulta, nos preguntan. Perdón, había una pregunta en el chat respecto a la edad del juego. No la vi. De cuándo Ya. se puede más o menos utilizar. Eso, El ya, juego sí, se recomienda, de hecho, Pero respondí en privado, perdón. sí, Matías dice que desde unos 10 o 11 años adelante, sí, más o menos nuestra experiencia ha sido esa, digamos. Nosotros lo hemos probado, bueno, lo hemos trabajado con adultos, adultas, y también con estudiantes de primero medio, séptimo básico, octavo, segundo medio, quinto, digamos, más o menos desde el segundo ciclo en adelante, digamos, como desde quinto básico en adelante es como seguro. Claro, Por un tema de pero comprensión de lectura, por ciertas cuestiones que son competencias básicas, que igual se pudiese intentar acoplar o ajustar a niños y niñas más pequeñas, pero claro, requeriría ciertos ajustes, digamos. ¿Sí? Pero nosotros, exacto, pero sobre todo recordar que las comunidades siempre están compuestas también por personas adultas, tanto trabajadoras, trabajadores, apoderados, etcétera, y apoderadas. Entonces, en caso de que sus comunidades tengan, por ejemplo, cursos más pequeños donde no se pueda aplicar de manera directa la herramienta con estudiantes, sí es posible aplicarla con el mundo adulto de esa comunidad. Y también, como comentaba Nicolás, se pueden hacer ciertas modificaciones. Más que modificar el juego, se hacen como ciertas abstracciones de utilizar las gráficas, utilizar la idea, pero no necesariamente aplicarla con la misma regla que requiere necesariamente tener cierta capacidad de comprensión lectora o alguna abstracción. ¿Sí?
¿sí? Mezclar materiales, ocupar la caja como una caja de herramientas. Eso es básicamente, en el fondo, nosotros les proponemos a ustedes una forma de hacerlo, que es la ideal, que es la que nosotros pensamos, pero también pensamos que cada caja, cada juego sea interdependiente entre sí. No necesitas haber jugado uno para jugar el otro, y también lo que mencionaba Joana, de poder generar abstracciones o utilización de material para dinámicas propias, ¿ya? Lo importante aquí, para cerrar, es como dejar en claro que, uno, no siempre una metodología lúdico-participativa necesita materialidad, ¿ya? Existen dinámicas, acciones que pueden servir para complementar e introducir a las metodologías lúdico-participativas y después ver a los procesos más tradicionales que se hacen, pero a su vez también, lo segundo, que va opuesto a lo que les digo, es que una materialidad en una metodología lúdico-participativa cambia totalmente, la profundiza y la fortalece mucho más. No es necesario, pero es súper importante, es súper fortalecedor tenerla, ¿sí? Eso por mi parte. Y Agradecido. ya para finalizar, recordarles que todavía tienen puesto en vez del nombre, el concepto, y en caso de que se vuelvan a conectar a alguna reunión, cambien su nombre, porque de lo contrario va a seguir apareciendo amor, compartir y esas cosas. ¿Sí? Y Sí. por favor, si nos confirman quiénes asistieron, tengo el número final y la asistencia de la mayoría de ustedes. Pero como cambiaron los nombres a conceptos, algunas no las alcancé a registrar. Así que si por Todo WhatsApp ausente nomás, Joana, todo ausente. si por WhatsApp con Romina nos confirman quiénes asistieron a la sesión de hoy. Pero sería una ¿Ya? lista muy linda, donde asistió el respeto, el amor, el compañerismo, Sí, el esfuerzo, hermosa la la asistencia, pero no unidad. habían venido a los módulos anteriores. Primera vez que viene. Claro, primera vez que vienen, exactamente. ¿Sí? Es que aprendimos en el curso esas cosas. Nos queda súper claro, qué bueno. De verdad, Oigan, nos vemos. ¿Cuándo agradecerles nos la vemos con conexión. ustedes? ¿El viernes? ¿El jueves? El viernes. Viernes el nos viernes. vemos entonces, Buenísimo. para conversar un ratito con un café, con un mate. O que es viernes en la tarde. Viernes Con a la MPM, ahí hay que escoger. Ah, ya. Eso. Ahí se escoge el vestible dependiendo de la hora. Sí, depende de la hora. Que estén bien, un gusto. Gracias por estar. Nos Gracias. vemos. Gracias, nos estamos Cuídense. viendo. Buena semana.